Fundamentalmente, este de aquí es un trastorno muy poco frecuente. En Moffitt vemos bastantísimos de esos pacientes al año y somos un centro de referencia mundial para este tipo de trastorno. Pero fundamentalmente es interesante porque clínicamente tiene características que se asemejan a trastornos mieloproliferativos, usted sabe, como trombocitosis esencial, policitemia vera y síndromes mielodisplásicos. La cuestión es que en lo que respecta a la supervivencia relacionada con este trastorno es súper escasa. Normalmente la esperanza de vida es unos 3 años, más o menos, en función de múltiples series de estudios que se han realizado. Lo interesante del trastorno adicionalmente es que, aparte de la esperanza de vida, como se había mencionado, que es muy corta, sabemos que hay múltiples mutaciones específicamente que se encuentran relacionadas con este trastorno, y hay ciertas mutaciones que están relacionadas con peor pronóstico. Múltiples estudios que se han hecho últimamente han demostrado que existe una relación, al parecer, entre inflamación y el desarrollo de neoplasias mieloides, particularmente para aquellos pacientes, por ejemplo, que refieren a enfermedades autoinmunitarias o pacientes que refieren a haber tenido algún tipo de infección. Y la leucemia mielomonocítica crónica específicamente se ha relacionado en múltiples estudios con bastante inflamación y dentro de las características clínicas. Este tipo de pacientes parece ser que tienen una mayor incidencia, un mayor riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica o inclusive enfermedad cardiovascular. Lo interesante aparte de esto es que en sí, como le había mencionado, en lo que respecta a la leucemia mielomonocítica crónica, múltiples estudios que se han hecho, particularmente en el 2019, de análisis genéticos de monocitos derivados de ese trastorno, demuestran como que una expresión, un perfil genético específico que lo relaciona bastante con inflamación. Entonces es bajo esta presunción que nosotros decidimos hacer un estudio para demostrar observacionalmente si marcadores altos de ferritina tienen algo que ver o se relacionan con el pronóstico clínico de la enfermedad, porque sería un marcador muy interesante y en función de eso poder identificar un subgrupo de pacientes con hiperferritinemia que tendrán un peor pronóstico clínico solamente en función de ese marcador. En lo que respecta al estudio propiamente fue un análisis retrospectivo de unos 730 y pico pacientes con leucemia mielomonocítica crónica tratados en mi centro de cáncer en Moffitt desde el 95 hasta el 2020. Es una población bastante grande en realidad. Posteriormente lo que hicimos fue determinar los niveles de ferritina en estos pacientes y dividirlo en 1 o 2 cortes. Aquellos pacientes que tenían ferritina por encima de 1000 nanogramos por mililitro fueron clasificados como pacientes que tenían hiperferritinemia, y aquellos que no tenían esa ferritina alta decidimos que eran de no hiperferritinemia. Y de ahí las observaciones fueron sumamente interesantes porque básicamente el corte de pacientes con hiperferritinemia demostró tener peor pronóstico en función de una serie de variables clínicas. Por ejemplo, en el laboratorio la hemoglobina de ellos era más baja, venían con niveles de LDH que eran mucho más altos, tendían a presentarse fenotípicamente como una enfermedad más agresiva, es decir, como lo que nosotros hablamos de fenotipo proliferativo de CMML más que displásico. También tendían a presentarse en estadios más avanzados de la enfermedad en CMML2. Y adicionalmente en los análisis de las biopsias se mostraba que la médula estaba completamente empaquetada por células, aparte que eran pacientes que tenían mayor riesgo de tener pancitopenia, es decir, múltiples líneas afectadas celulares, y muy interesantemente también aparte de esto, estaban todos los pacientes con hiperferritinemia clasificados como pacientes de alto riesgo en función de la serie de herramientas que se utilizan para la estratificación de riesgo en CMML. Y en un estudio que se hizo en ASH, que fue presentado por mi grupo y por mis mentores, el doctor Conrocky y el doctor Padrón, en Moffitt, se demostró que hay un subgrupo de pacientes llamados pacientes con leucemia mielomonocítica crónica indolente, que no es que es indolente propiamente, pero son básicamente pacientes que no necesitan tratamiento agresivo dentro de 3 años de haber sido diagnosticados. Y precisamente pacientes con hiperferritinemia en realidad tienen un curso tan agresivo que requieren tratamiento dentro de esos 3 años. Y bueno, aparte de otras observaciones interesantes, como el hecho de que pacientes con hiperferritinemia eran más propensos obviamente a necesitar transfusiones de plaquetas, transfusiones de eritrocitos, entre otras.